Dios les bendiga en esta hermosa noche que Dios nos regala. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo a todos ustedes y a la hermana. Es una bendición estar en este culto, a- al Comité de Conquistadores Pentecostales de Altamira. Una bendición estar en esta noche para adorar a Dios. Bueno, también saludo a todos los hermanos y amigos que están conectados en esta hermosa noche, en este culto que tenemos para adorar a nuestro Dios. Qué gran alegría poder juntos, así sea desde nuestros hogares, reunirnos en un mismo espíritu para adorar a Dios, orar al Señor y también para escuchar su poderosa palabra. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Vamos a hacerlo en el libro de Jeremías, el capítulo número 1, libro del profeta Jeremías, capítulo número 1. Voy a leer en otra versión, una versión un poquito más actualizada que la 1960. Dice el verso 4: La palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Antes de que nacieras ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: Señor mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: No digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: He puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar esta noche en unos textos de la Biblia. Vamos a hablar del valor que Dios da para predicar su santa palabra. Normalmente, todos los que Dios nos ha llamado para predicar este mensaje poderoso, al principio sacamos excusas. Al principio, pues, vemos la grandeza de este trabajo, la responsabilidad tan grande que Dios nos ha encomendado, y a veces sentimos un temor muy grande, una responsabilidad demasiado grande que cae sobre nuestras vidas al saber lo que Dios nos ha encomendado. Por eso, cuando leímos este texto, nos damos cuenta que Jeremías sacó excusas. Ay, Señor mi Dios, soy muy joven. Fue la excusa que sacó Jeremías. Él dijo que era muy joven para hacer este trabajo. Pero vea que Dios le dice que no diga soy muy joven, o sea,
Para Dios no existen las excusas, hermano, a la hora de llevar este mensaje. En realidad Dios no acepta excusas, aunque Dios sabe que nuestra humanidad, que somos hombres débiles, que carecemos de muchas cosas, que como humanos no podemos hacer el trabajo, porque es un trabajo espiritual, es un trabajo celestial, y humanamente en realidad es imposible hacerlo. Con fuerzas humanas no se puede hacer, porque esto no funciona así. Esto funciona es por la inspiración de Dios. Esto funciona es con la fuerza de Dios. El motor que mueve este trabajo es el Espíritu Santo del Señor que mora en el que predica la palabra, en el que anuncia el mensaje de salvación. Por eso Dios no acepta las excusas, porque el trabajo en realidad lo hace Dios a través de nosotros. La fuerza que mueve al predicador es algo sobrenatural. Por eso es normal que uno al principio saque excusas, porque siente que es incapaz, siente que la tarea es muy grande para hacerla y que nosotros somos pequeños y sentimos que es como imposible conseguirlo. No, Jeremías, no digas, soy muy joven, porque vas a ir a donde yo te envíe. Alabado sea el Señor Jesús. Aquí notamos que ya tenemos que entregar nuestra vida al Señor Jesús. Ya no son mis deseos, ya no son mis ambiciones, ya no son mis propios planes. Ahora es lo que Dios quiere de mí. Ahora voy a donde el Señor me guíe y a donde el Señor quiera que yo esté. Vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Alabado sea el Señor. Por eso, hermano, en los labios del predicador cae la palabra de Dios y esa palabra se hace tan poderosa, esa palabra se hace tan efectiva, hermano, que nadie puede hacerle frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios se vuelve irresistible. La palabra de Dios en los labios del predicador es un arma demasiado poderosa. Es tan poderosa, hermano, que la Biblia dice que Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de la palabra de Dios es algo sobrenatural, es algo de Dios, es algo enviado por Dios para derribar, como le dijo a Jeremías. Y vea que Dios le dice a Jeremías, no le temas a nadie. Hermano, alguien que Dios, dentro de él se genera un valor, dentro de él se genera una valentía, una fuerza muy grande que domina sus miedos, que domina todo lo que quiere impedir que él lleve a cabo su labor. La valentía de Dios se apodera de su corazón. Por eso Dios le dice, no le temas a nadie. Y por eso, hermano, esta iglesia sigue adelante y esta iglesia nadie la puede detener. El enemigo se ha levantado contra ella innumerables veces, ha matado a muchos de sus predicadores, los ha herido, los ha encarcelado, ha querido callarlos. Pero si usted lee la Biblia y si usted conoce la historia, se dará cuenta que tanto la Biblia como la historia está llena de hombres valientes, de hombres esforzados, pero que esa valentía
no vino de ellos mismos, que no es una valentía humana, no es una fuerza humana, sino es el valor que Dios da, es la fuerza que Dios da al predicador para hacerle frente a cualquier obstáculo que se presente, para hacerle frente con tal de defender la palabra de Dios. Hermano, usted puede mirar que hay gente que ha dado su vida por causa de esta palabra. Hay gente que ha muerto quemada, aserrados, decapitados, como Juan el Bautista, que murió en una cárcel por predicar la palabra de Dios. Y uno dice, pero ¿qué hay detrás de todo esto para que alguien llegue aún a dar por causa de la predicación de la palabra? Lo que pasa es que no podemos ignorar, hermano, que cuando Dios nos ha llamado, hay una valentía muy grande que se apodera del corazón del predicador, del corazón del que anuncia este mensaje. Es algo que lo domina, es algo que es más fuerte que nosotros. Por eso Jeremías, cuando quiso excusarse, cuando Jeremías se metió en problemas por predicar la palabra de Dios, si usted lee la historia de Jeremías, se dará cuenta que él tuvo que predicarle a un pueblo muy difícil, tuvo que predicarle a un pueblo arrogante, a un pueblo que se había olvidado de Dios. Ellos querían oír cosas buenas, pero la palabra que Dios había puesto en los labios de Jeremías no eran tan buenas, sino que eran unas palabras duras. Pero ¿por qué eran las palabras duras? Porque el pueblo se había olvidado de Dios y Dios había puesto esas palabras en los labios de Jeremías, y por eso él decía, cuando hablo hay destrucción, se levantan contra mí, me apedrean, me dicen una cantidad de cosas, mejor no voy a hablar más, dijo Jeremías. Me voy a olvidar de esto y me voy a ir a hacer otra cosa con mi vida. Pero dice él, pero no fui capaz de hacerlo, porque fuiste más fuerte que yo. Tú me sedujiste, fui seducido. Tu palabra había dentro de mí un fuego muy grande, muy poderoso, que no fui capaz de soportarlo. Traté de sufrirlo, pero no pude hacerlo. ¿Sabe por qué no pude hacerlo? Porque es que Jeremías desde joven, desde niño, el Señor lo había escogido, había dicho que iba a predicar lo que Dios quería que predicara, pasara lo que pasara y se levantara quien se levantara. Por eso le dice Dios, no le temas a nadie, yo estoy contigo para librarte. Dios siempre está ahí, alabado sea el Señor. Dios siempre ha estado ahí con todos los que han predicado su palabra. El verso 9 dice, luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca, me dijo, he puesto en tu boca mis palabras, alabado sea el Señor. Vea que ya no son las palabras de un hombre, ya no son las palabras de un ser humano común y corriente. Las palabras de un ser humano común y corriente no son tan efectivas como la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es tan poderosa que penetra hasta partir el alma. ¿Cuántos no hemos sido traspasados por esta palabra? ¿Cuántos no hemos caído derribados en la presencia de Dios? Acuérdese cuando usted llegó a la iglesia arrogante, prepotente, lleno de orgullo, lleno de argumentos, lleno de excusas por montón. Todos teníamos excusas. Todos teníamos argumentos, unos de una forma, otros de otra forma, argumentos van, argumentos vienen, excusas para arriba y excusas para abajo. Todos teníamos excusas y argumentos. Pero el día que empezamos a oír la palabra, Dios a través de su palabra fue derribando uno tras uno todos esos argumentos.
fue quitando de en medio una por una todas esas excusas que teníamos, hermano. El Señor a través de su palabra nos quebrantó. El mismo Jeremías escribe en el capítulo 23 que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta la piedra, es como un fuego purificador, escribió Jeremías. Poco a poco el Señor fue derribando todo argumento que teníamos. Eso es lo que el apóstol Pablo dice, que la palabra para enseñar, para redarguir. Redarguir es convencer al hombre, destruirle los argumentos al hombre que él tiene, excusas por montón que saca el hombre, pero cuando se enfrenta a la palabra, Dios empieza a derrumbar uno por uno cada uno de esos detalles. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que caemos de rodillas todos a los pies de este gran Señor y Salvador, donde ya toda altivez se quita y se cae, hermano, y lo único que queda es reconocer que Él es más poderoso que nosotros, que Él es el fuerte, que Él es el que manda, que Él es el que domina, hermano, y que nosotros no podemos seguir excusándonos delante de Dios cuando Él nos ha llamado a hacer algo y que hay que hacerlo hoy, que tenemos tiempo, hoy que tenemos vida, hoy, querido joven, que usted está disfrutando de esta hermosa etapa de su vida, es cuando debemos hacerlo, no sacar excusas y hablar la palabra del Señor. He puesto en tu boca mis palabras. Qué poderosa es la palabra de Dios en los labios suyos, querido joven. Usted no se imagina lo poderosa que es la palabra y lo efectiva que es la palabra que ha sido ungido y del que ha sido llamado por Dios. Esta es el arma que Dios tiene para destruir fortalezas. Esta es el arma que Dios tiene para derribar argumentos de la ciencia, filosóficos y una cantidad de argumentos que se han levantado hoy en día. El arma del Señor sigue siendo la misma, su palabra poderosa en los labios del ungido, en los labios del llamado. Y en esta noche Dios a ti, querido joven, y Dios va a poner sus palabras en tus labios para darte cuenta de lo grande y de lo poderosa que es la palabra del Señor Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre. El versículo 10 dice, mira, hoy te doy autoridad. Cuando Dios llama a alguien, hermano, lo dota de autoridad. Una autoridad divina, una autoridad de Dios, de Dios. Yo te doy autoridad. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Todos los que predicamos la palabra, demostramos un poder sobrenatural que ha caído sobre nosotros. Algo muy grande, y usted lo puede experimentar, querido joven, si decide predicar la palabra de Dios, se dará cuenta de la autoridad que Dios le da. Por eso, joven, usted se puede parar en una esquina, usted se puede parar en un parque, usted se puede parar allá en el barrio, usted se puede parar allá en la casa con su familia y con quien sea, que la autoridad que Dios le ha dado es una autoridad demasiado grande, es algo celestial, sobre naciones, reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Cuando Jeremías predicó la palabra, muchos fueron sus opositores. Muchos de los que oían no creían en su mensaje, pero no era la palabra de Jeremías, era la palabra de Dios. Y como es la palabra de Dios, tuvo su fiel cumplimiento toda ella, y Jeremías tuvo que ver con sus propios ojos
cómo la palabra de Dios tuvo su fiel cumplimiento. Pero todos los que quieran predicar la palabra del Señor, debemos de pasar un proceso hermoso, un proceso que el día que nos llega a todos es el día más especial. La Biblia narra en el capítulo de Isaías, en el versículo número 5, cuando Isaías, entró en el templo y tuvo una visión aquel día, vio al Señor alto y sublime, dice él, su falda llenaba en el templo. Cuando él vio la gloria de Dios, cuando él vio al Señor y los serafines que alababan y no cesaban de decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Alabado sea Dios. Mire que Jeremías entró como de costumbre allí a ese lugar donde él solía ir, pero aquel día fue algo diferente. Aquel día él sintió algo extraordinario en su vida que nunca había vivido. Él tuvo una visión, vio al Señor alto, grande, poderoso, sublime. Pero cuando él vio eso, cayó como muerto, porque todos los que llegamos y nos enfrentamos ante la presencia de este Dios santo, de este Dios puro, de este Dios grande, lo único que queremos y lo único que sentimos es que somos indignos de Él, que no merecemos nada de Él, que Él es santo, santo, santo y santo, y que nosotros somos sucios y que le fallamos y le ofendimos y nos descarriamos, pero que cuando llegamos a su presencia Él nos tocó y Él nos demostró que estábamos mal. Por eso Jeremías dijo: caí como muerto. En otras palabras, Él es tan santo que yo no merezco estar aquí. Él es tan grande que yo no merezco sentir su presencia. Él es tan puro y tan hermoso que yo no merezco, no merezco su amor, no merezco su misericordia. Él cayó como muerto porque su pecado lo había sentenciado. Pero en ese momento un ángel voló, tomó un carbón, tocó sus labios y dice: es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. La culpa es quitada, es limpio. Y cuando alguien experimenta esto tan grande de parte de Dios, entonces puede responder como respondió Isaías. Cuando se presentó la necesidad: ¿a quién enviaré?, dijo Dios. Entonces ahí sí Isaías pudo responder:
heme aquí, envíame a mí. El que antes estaba sin valor, el que antes había caído como muerto, el que antes se sentía sucio delante de Dios, el que antes no era capaz de hacerlo por causa de su pecado, ahora un valor sobrenatural se apodera de su mente y de su corazón. Ahora ese valor celestial que fue puesto en su corazón y en los labios de Isaías, él puede decir, envíame a mí, envíame a mí, alabado sea Dios. Después de ese proceso, la valentía se apoderó de Isaías, que no importaba lo que viniera, que no importaba dónde tuviera que ir, ni los enemigos que tuviera que enfrentar, que no importaba las situaciones que se le presentaran de ahí en adelante, el valor del llamado de Dios era más fuerte, era más poderoso que cualquier cosa en esta vida. Cualquier excusa fue quitada con tal de cumplir con lo que el Señor había ordenado. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia también nos relata en el Nuevo Testamento de un hombre lleno del Espíritu Santo. Se le conoce también como el primer mártir por causa de la predicación del Evangelio. Este hombre fue Esteban. Si usted lee la Biblia allí en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se dará cuenta, hermano, de lo que Esteban predicó ese día. Esteban predicó un sermón extraordinario aquel día. Esteban predicó que Jesucristo era el prometido, que Jesucristo era el enviado, que Jesucristo era el cumplimiento de las profecías y que había sido muerto. Por eso Esteban dice allí la Biblia en Hechos de los Apóstoles 7, versículo número 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vea, hermano, que la dureza de corazón no es de ahora. La dureza de corazón de los hombres ha existido siempre. Siempre han existido los hombres duros de corazón, hombres irresistibles, hombres altivos y prepotentes. Han existido en toda la historia de la humanidad. El pecado ha endurecido el corazón del hombre. El pecado es la rebeldía contra Dios. Y siempre han habido hombres que prediquen a esa gente dura de corazón, a esa gente irresistible. Los profetas entregaron sus vidas por la palabra. Por eso dice el verso 52, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mire que los profetas de Dios fueron perseguidos, apedreados, encarcelados, muertos a filo de espada. Los profetas de Dios fueron mártires. Tanto así que Hebreos dice que de los cuales el mundo no era digno. El versículo 52 termina diciendo, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. El verso 53 dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El verso 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. Hermano, la gente endurece su corazón. Pero querido amigo que me escucha ya, si usted está conectado en este culto, yo le invito a que no endurezca su corazón. El que endurece el corazón es usted mismo.
usted tiene dos opciones: endurecer su corazón o abrirle la puerta al Señor. Cerrar totalmente la puerta a Dios o abrirla y decirle: Señor, te necesito, Señor, entra en mi vida, Señor, no quiero seguir siendo un rebelde, no quiero seguir siendo altivo, prepotente y arrogante, quiero agachar mi cabeza, quiero humillarme de ti. Dice que enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Tremenda esa frase, ¿no? Crujían los dientes, así como un perro rabioso cuando está a punto de pelear con otro. Así estaba esta gente que oía a Esteban predicar, como perros rabiosos, deseando morderlo y acabar con él. Pero dice la palabra de Dios que lo echaron afuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió Esteban por causa de predicar la palabra. Pero, ¿qué llevó a Esteban a hacer esto? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué llevó a Esteban a predicar y a recibir pedradas? Y aún, si usted lo ignora, yo le quiero decir qué fue lo que llevó a Esteban. Fue la misma valentía de la cual Dios dotó a Jeremías desde niño. Fue la misma valentía que recibió Isaías. Fue la valentía de Dios que se apodera del corazón del predicador. Una fuerza sobrenatural domina sus emociones, domina su mente y su corazón, que aún es capaz de entregar su vida por causa de este mensaje tan glorioso. Esteban murió apedreado y las ropas de Esteban se las llevaron a los pies de un joven llamado Saulo. Pero Saulo de Tarso era un hombre arrogante. Usted, si lee la Biblia, se da cuenta que Saulo era un hombre prepotente, era un hombre altivo y orgulloso, perseguidor de la iglesia, asolaba a los cristianos. Pero un día de camino hacia Damasco, dice la palabra de Dios, Saulo tuvo un encuentro con el Señor. El capítulo número 9 de Hechos de los Apóstoles dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oye, ¿y sabe cómo quedó ese Saulo altivo? ¿Cómo quedó ese Saulo que no lo detenía nadie? ¿Cómo llegó a quedar ese hombre arrogante? El versículo 6 lo dice. Dice: él temblando y temeroso. Hermano, analice esta escena. Él estaba temblando, un temor se apoderó de él. Él estaba temeroso y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alabado sea Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Hermano, el que se encuentra con el Señor ahora quiere hacer algo para su gloria. Ahora quiere ofrendar su vida en servicio a Él. Ahora quiere desgastarse para Él. Ahora quiere salvar a alguien. Ahora quiere hacer la obra de Dios. Tanto así que este hombre apóstol Pablo llegó a ser un gran predicador del Evangelio. Llegó a sufrir una cantidad de cosas, persecuciones,
hambre, desnudez, peligros, naufragios, traiciones, de todo sufrió este hombre por predicar el Evangelio y decidir agradar a Dios. Tanto así que él pide oración. El apóstol Pablo pide oración. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por mí. Vea que Pablo pedía oración por él. Pablo tenía una petición al pueblo de Dios y la petición era que oraran por él. ¿Pero para qué? ¿Para qué pedía Pablo oración? Dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Alabado. Cree que la petición de Pablo no era otra. Pablo no estaba pidiendo que lo sacaran de la cárcel. Pablo no estaba pidiendo que su situación mejorara, sino que él estaba pidiendo algo celestial, algo hermoso, y era que al fin, al abrir su boca, le fuera dada palabra para dar a conocer con denuedo el Evangelio. Hermano, abra su boca, querido joven. No se guarde esto para usted solo. Abra sus labios. Detrás de esto hay un secreto extraordinario. Detrás de esta poderosa mano de Dios. Muchos sacamos excusas, es normal. A muchos nos da miedo, es normal. Muchos sentimos que no somos capaces, es normal. Muchos sentimos que no vamos a poder hacerlo. Pero yo quiero decirle que sí, la predicación de la palabra es efectiva. No hay nada más efectivo como la palabra. Es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Es viva y es eficaz, es decir, da donde tiene que llegar. Nada como la palabra de Dios. Abra sus labios, anuncie este mensaje, hable de Jesucristo. Usted no sabe el poder tan especial que hay detrás de sus palabras cuando Dios las ha puesto en sus labios. No saque más excusas, no diga que no puede, no diga que tiene miedo. Dios le va a dar el valor, Dios le va a dar la autoridad para enfrentar lo que tenga que enfrentar. Deje que el Espíritu Santo tome su mente, deje que el Espíritu Santo controle sus palabras, deje que sea Dios el que hable a través de usted. Qué hermoso es sentir cuando Dios nos habla, hermano. Acuérdese el día cuando usted llegó a la iglesia con el corazón endurecido, pero hoy en día usted tiene un corazón blando. Hoy en día usted tiene un corazón tierno. Hoy en día usted llora en la presencia de Dios. Hoy en día la palabra ha penetrado su corazón. ¿Quién fue el que hizo eso? Eso lo hizo el Señor Jesucristo con su poderosa palabra que ha puesto en nuestros labios. Querido joven, sigamos hablando del Señor, sigamos compartiendo esta palabra. Lo que la gente necesita es oír la palabra. Lo que la gente necesita es conocer a Dios. No necesitan otra cosa, necesitan al Señor. Y si tienen al Señor, lo tienen todo, hermano. Si tenemos al Señor, es suficiente con su presencia. Quisiera orar en esta noche por todos los jóvenes allí de la iglesia de Altamira, que están siendo llamados por Dios para anunciar este mensaje. No tengas miedo, como dijo el Señor a Jeremías. Yo te doy autoridad. Yo he puesto mis palabras en tus labios. Querido joven, no son sus palabras.
son las de Dios, y las de Dios son muy efectivas. Derrumba todo argumento que se levante. Oremos en esta noche y demos gracias al Señor Jesucristo. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Tu palabra es tan poderosa que quebranta corazones de piedra. Tu palabra penetra, Señor, vidas muy duras. Tu palabra derrumba, tu palabra derriba, Señor. Tu palabra hace que los hombres caigamos de rodillas a tus pies. Hombres arrogantes y altivos que éramos, hoy estamos en tu presencia contemplando tu hermosura y tu grandeza. Hoy sabemos que tú conviertes al hombre, Señor. Hoy sabemos que tú haces nuevas cosas, nueva criatura, Dios mío. Todo por medio de tu santa palabra, Señor. Oro por esta hermosa juventud, que tú los uses con poder, Señor. Que tú los capacites, que tú los llames y que ellos hagan la labor que tú les has encomendado. En el nombre poderoso de Jesús. Tengo un secreto en Cristo.